Mis niños, hace una semana, el hoy internacional presidente del PRI anunció que iba a presentar una iniciativa para aumentar el acceso a las armas para los ciudadanos de este país. Haya sido en serio o una cortina de humo para distraer sobre los escándalos que acumula semana con semana, se puso el tema en el ojo de la discusión pública y gente de su propio partido le ha dicho que esa idea es un despropósito absoluto. Aunque la realidad es que en México ya tenemos miles de armas en circulación, la mayoría ilegales o no registradas, el asunto vale la pena ser discutido. Y para entrarle al tema tenemos a nuestra ya clásica mesa de miércoles. Hoy tenemos aquí con nosotros a Daniela Osorio, investigadora de México Unido contra la Delincuencia. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien. Ya hace mucho no nos visitaban, oigan, porque qué bueno que ya andan por acá. Y también, yo creo que a ti así no te veía fácil 2 años, Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, ACE. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Qué bueno, mano. Oye, pues digo, haya sido o no en serio este asunto de Alito Moreno, creo que sí es muy buena idea empezar a desmenuzar el asunto de si es una buena respuesta ante la inseguridad el tener a más gente con armas en la calle. Entonces, empezamos con Dani, a ver, bueno, perdóname, Daniela, para saber cuál es la postura, ¿no? que tú tienes sobre, ¿crees, cómo ves esta iniciativa de tener a más gente armada en la calle? Pues como investigadora y datera y fanática de los datos de seguridad en México, creo que sinceramente es una grosería que una iniciativa así provenga por parte de alguien que debería de representar y garantizar la seguridad de los y las ciudadanas, específicamente porque hemos visto desde los datos por parte del Secretariado Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, que la violencia letal ha ido aumentando desde 2008, que fue cuando justo entró Felipe Calderón, hasta alcanzar su pico máximo en 2011, donde la representación de homicidios cometidos con armas de fuego era de un 70%, cuando antes de 2010 equivalía solo a un 50%, y justo actualmente, desde 2017 a la fecha, pues tenemos que el 70% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, tanto para hombres como para mujeres a nivel nacional. Entonces, pues justo por eso me parece que es bastante poco considerable y justo pues lo único que da a entender es que no conoce el grado de violencia que se está viviendo actualmente en el país. Oye, y a Luis, la neta, te invité porque conozco tu postura que es contraria, ¿no? O sea, tú crees que entre más gente tenga acceso a las armas con más facilidad, como que podríamos tener bueno, no sé, o sea, más bien, en vez de ponerte palabras en la boca, voy a dejar que tú expliques tu... No, pues mira, te vamos a poner muy claramente el caso de Brasil, que en 3 meses bajó entre el 26 y el 30% desde que se autorizó la aportación de armas. Uh-huh. El presidente Bolsonaro propuso porque tenían altos niveles de inseguridad y de violencia en Brasil, propuso que los ciudadanos pudieran portar armas para defenderse legítimamente. Entonces, digo, en 3 meses logró bajar del 26 al 30% los niveles de inseguridad y de violencia. Al revés, ¿no? Entonces, ¿30 a 26? De 26 a 30. Ah, ¿cómo? Ah, bueno, está bien. Pues es que a lo mejor no lo estoy entendiendo. Pero... Sí, de entre el 26 y el 30%. Ah, o sea, ese es el nivel que sí, bajaron. Que bajó. Ok. Ya entendí la cifra. Me estaba así atrapeándome de duro. Entonces, o sea, tú lo estás viendo como algo... Pues, no, pero a ver, aquí, o sea, como ciudadano, lo que veo, al menos tomando esta postura, para mí sería como ver, como claudicar, ¿no? Al gobierno de decir, puta, no puedo, pues al menos que los ciudadanos se defiendan solos. ¿O cómo lo ves tú, Daniela? Pues justo, no es responsabilidad del gobierno y de los funcionarios públicos garantizar la seguridad de las y los ciudadanos. Entonces, realizar una postura así de que ellos sean los que se defiendan, ¿qué es lo que da a entender? Ellos están abandonando este papel de poder garantizar y ser los poseedores del Estado de Derecho de fuerza. Entonces, en lugar de hacer análisis, que justo abre esta apertura, ¿no? De poder hacer análisis en la violencia, qué es lo que está pasando, cómo podemos mejorarla, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y cómo podemos hacerlo mejor. Simplemente dicen, pues nos vemos rebasados y defiéndanse ustedes como puedan. No, está bastante grave el asunto. Aquí la cuestión, te digo, un civil legalmente armado es complemento de la seguridad pública. Uno, no podemos lo ves renunciar, como, además de la policía, como algo que podría llegar a ayudar. Lo que pasa es que no podemos renunciar los ciudadanos al derecho constitucional que tenemos a armarnos para nuestra seguridad y legítima defensa. Uh-huh. Entonces, si vamos a depender totalmente del Estado, obviamente pues, vivimos en un país corrupto. Tenemos las 10 ciudades más
violentas a nivel mundial y tenemos muy pocas armas, que hay tráfico ilegal es precisamente por la prohibición que existe desde 1971. Entonces hay una bastante marcada incidencia que el gobierno quiere que el ciudadano no tenga armas. Entonces esto lo que provoca es que vayan creciendo los niveles de inseguridad y de violencia, porque los ciudadanos no tienen la manera legal de defenderse. Oye, pero no sería como... Bueno, al menos, igual, te juro, cuando es que fui con Luis a un campo de tiro, no estaba como al sur, al norte, ¿no? Al norte. Al norte de la ciudad. Y ahí me estuvo ahí lavando el cerebro, ¿no? De que no, que mejor, la fregada. Y te juro, en un punto sí hace sentido, porque dices, ok, pues entre más gente haya con armas, o al menos eso sea lo que tenemos ahí ciclado en la conversación, la teoría es que pues, alguien que quiera asaltarte o que alguien que te quiera hacer daño se lo va a pensar dos veces porque puta, a lo mejor este güey está armado y eso es algo más grave para mí. Pero eso también sería como... Es que no sé, o sea, ahí estás jugando entre la impunidad que todavía tenemos en este país con una posible subida en tema de violencia. No sé, o sea, como que eso es como lo que siento yo en este punto. Lo que pasa es que el criminal es cobarde ante quien tiene armas para defenderse. Es que la cosa es que ellos también tienen armas. Pero ¿cómo te vas a defender? La mayor parte de los delitos más bien se suceden cuando no hay policías, cuando no hay nadie que te pueda defender. Entonces, y luego si bien te llegan hasta en 2 horas, entonces no puedes renunciar a tu derecho legítimo y a defenderte. Daniel. Sí, pues justo acompañando este discurso, Daniel Arrea, en el libro La Tropa y Investigación en Compañía con Ferri, estuvieron dando seguimiento a casos de militares de Fuerzas Armadas, que son los que tienen el uso legítimo de esta fuerza por parte del Estado y la Constitución, y pues justo encontraron que muchos soldados no hacían el mejor uso de las armas de fuego. ¿A qué me refiero con el mejor uso? Se documentaron casos en el que los militares, justo como se encuentran muy asustados en que en cualquier momento va a aparecer una persona armada a dispararles y va a pasar lo peor, entonces justo documentaron un caso donde una familia iba en un Malibú manejando de noche. Tenían un poco de prisa porque los niños tenían que llegar al siguiente día a la escuela. Pasa un grupo militar, ven que el Malibú va un poco sucio y va rápido. Entonces, ¿qué dicen? Es un grupo armado. ¿Qué hacemos? Le disparamos. ¿Qué ocurre? El padre y el hijo muertos. La abuela queda pues sin esposo, queda sin un sobrino, la madre queda sin un hijo y sin su esposo. Y entonces, ¿qué está pasando? El uso de las armas de fuego no solo consiste en portar un arma y ya voy a estar pudiendo defenderme, sino que hay que saber usar esa arma, y para poder usar esa arma ni siquiera los elementos que están encargados de portar ese tipo de armas están capacitados para poder hacer un uso correcto de esas armas de fuego, y pues justo se documentaron muchos casos en el que no eran capaces de distinguir si eran grupos criminales o civiles no armados, pero pues por este miedo que pues a final de cuentas son personas, entonces terminaban asesinando a personas a las que se supone tenían que defender. Te vi con ganas de entrarle a la respuesta de Luis. No, fíjate, lamentablemente te digo, México anterior al 71 tenía una cultura del uso responsable de las armas de fuego. Había tiendas, había campos de tiro. Ahora compras un arma y ni siquiera te dejan sacarla de tu casa para ir al club de tiro. Entonces tendrías que pedir un permiso o meterte a un club de tiro para hacer eso. Pero la mayoría de armas son para protección de domicilio, entonces no la puedes sacar. No hay... El servicio militar tampoco te enseña ya a disparar. Lo que hace nada más es pintar calle, Es más como servicio social, ¿no? Más que nada servicio social. Que, por cierto, si a alguien le interesa, digo, yo no sé, el asunto como de tramitar un permiso, cuáles son unos requisitos que pues, si alguien quiera tener, ahí por si quieren sacar los pasos, o se pueden acercar aquí con el buen Luis Merino para que tengan ese asunto. Para ver, si existen alrededor de 3.118.000 armas que están registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo que decía Luis, el artículo 10 de nuestra bella y hermosa Constitución consagra que los habitantes de este país tienen derecho a portar armas en su domicilio para legítima defensa. Estos son los requisitos para un civil cualquiera, ¿no?
una fotocopia de la cartilla del Servicio Militar Nacional o creo que nada más es acta de nacimiento para mujeres, ¿no? Creo que ahí hay una excepción. Los hombres es cartilla y hoja de elaboración, carta de trabajo con datos especificando el puesto, antigüedad y percepciones. Obviamente constancia de antecedentes no antecedentes penales, un certificado médico psicológico, no hay para que no anden ahí con sus rollos, ¿no? Y también, bueno, para las capacidades física y mental de la persona y comprobante de domicilio, identificación oficial con fotografía vigente. Eso es por si gustan tramitar el tema ante la SENA, que de por sí ya se ha vuelto un poco más complejo, ¿no, Luis? Sí, lo que pasa es que ya te tardas casi un año, o sea, sí es bastante grave la situación. Digo, es mucha la inseguridad y es bastante grave la situación que estén retrasando tanto tiempo el que tú puedas adquirir un arma de fuego. Bien. A ver, me voy a ir un poquito al dato para abrir otra vertiente de discusión, porque, digo, no quería llegar aquí así a las buenas para tener más una discusión al tema del dato. Por ejemplo, algunos estudios que encontré sobre justo el uso, la presencia de armas de fuego y el aumento o disminución de crímenes violentos. En 2006, en los 200 condados más grandes de Estados Unidos, entre 1980 y 99, encontraron una correlación positiva de más armas, hubo más homicidios. 2010, 46 ciudades más grandes de Estados Unidos, entre el 79 y 2003, ahí no hubo una diferencia estadística significativa. En 2011, en 76 distritos policiales de Nueva York, la correlación también positiva, sobre todo en homicidios de hispanos. 2013, con condados con población mayor a 25,000 personas, o una correlación negativa. Fíjate, creo que es el único estudio que encontré que justo veía una disminución de los homicidios o de crímenes violentos con más presencia de armas. En los 50 estados de Estados Unidos encontraron una correlación positiva. Por cada punto porcentual de aumento de posesión de armas, subía 0.9% el homicidio con arma de fuego. Y el más reciente, 2017, del 86 al 96, estos 10 años, encontraron también una correlación positiva con un aumento de crímenes violentos entre el 13 y el 15%. Entonces, entenderás, Luis, que es un poco difícil ponerte detrás de esa causa cuando tienes datos del estilo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, Suiza tiene el 0.03% por cada 100,000 habitantes de violencia. Entonces, sí es una cifra muy, muy baja para países como Suiza. ¿Pero qué tal? Y tiene más armas que Estados Unidos. ¿Suiza? Sí, es el país más armado del mundo. ¿Per cápita o en total? No, en total. Ah, sí. Entonces, digo, si Suiza es el país más armado del mundo y es el país más pacífico del mundo, mira, y tiene menos del 0.04% por cada 100,000 habitantes en actos violentos, entonces es una cifra bastante baja. Entonces, solo nos enfocamos con Estados Unidos. Te digo, está Perú, República Checa. Sí, te lo digo porque creo que en Estados Unidos, y Daniela podrá a lo mejor entender un poco más, es uno de los más estudiados, al menos en tema de prevalencia de armas, y tiene una cultura muy fuerte, ¿no? Daniela, del tema de las armas. Y digo, no hace falta irnos muy lejos. El lunes, un carnal, tranquilo, Luis. El lunes un carnal, en el pleno desfile del 4 de julio, ¿no? Mató a 7 personas. Sí, pero y luego tienes el de Uvalde, tienes el de Buffalo y pues digo, me puedo ir mucho más atrás a Columbine, a el de Virginia Tech. O sea, siento que al menos en México, Daniela, el tema de la cultura de las armas como que no lo tenemos tan presente, tan desarrollado, y yo creo que, tú me dirás, un poco por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y las tragedias que han pasado allá. Pues sí, pero no necesitamos ir muy lejos, ¿no? Aquí también ha habido tiroteos dentro de escuelas por parte de menores, al igual que en Estados Unidos. No sé si recordarán, justo hace un par de años y ha habido varios tiroteos. Y entonces no es ya solo ver al vecino, es ver qué está pasando dentro. Entonces justo por eso es importante que todos aquellos que son parte de la toma de decisiones en representación de todos nosotros estén conscientes, porque si no están conscientes de todo lo que está pasando en México y en cada una de las entidades, porque no es lo mismo, va cambiando. Por ejemplo, Guanajuato es una de las entidades que hasta ahorita está encabezando los índices de violencia letal a nivel nacional. Sin embargo, al analizar los últimos datos liberados por el INEGI de 2020, podemos observar que el que sigue teniendo mayor representación en homicidios con armas de fuego es Guerrero.
Entonces, pues lo que uno piensa como analista de esta información es justo de por qué no están haciendo nada, por qué siguen aumentando los homicidios con arma de fuego si en 1990 no eran más del 70 ni el 60% de la representación total. Estoy hablando de que en 1990 aproximadamente ocurrían 11,000 homicidios. ¿Se imaginan lo que sería volver a tener 11,000 homicidios cuando ahorita nos enfrentamos? Ajá, o sea, es irrisorio que ahorita estemos atravesando por 35,000 y más homicidios año con año desde 2018 y que en el gobierno, después de todas las medidas que se han tomado respecto a militarización desde 2006 con Felipe Calderón y han continuado hasta el momento, no se hayan detenido ni un solo momento para decir, ok, tenemos las cifras, nosotros las generamos, hay que estudiarlo, hay que analizar qué es lo que está pasando con la violencia, cómo la estamos tratando y cómo mejorarlo y pues no sé, o sea, justo me parece muy, muy raro que no lo hagan pero en fin, las organizaciones civiles y todos los interesados vamos a seguir haciendo hincapié en todo esto, en todos estos datos, justo para que volteen a verlo, aunque no sean ellos, pero sí la población informada, justo para exigir pues la seguridad que todos merecemos, ¿no? Pues justo una de las cosas que yo creo que vale la pena tocar es que entre más, suponiendo, ¿no?, que entre más armas haya, pues la gente que las tenga tiene que aprender a usarlas, porque no es nada más agarrarla y bolas, tiene, ¿no? Tiene que... Ahí ese es el otro punto, porque, o sea, puedes comprar la que tú quieras, Sí. la que sea, pero ¿cómo también vas a garantizar, desde el punto de vista a lo mejor del gobierno, que la gente que lo compre la sepa usar? Es que se supone que para eso es el servicio militar, para enseñarte el uso de las armas, para defensa del territorio y la seguridad interior. Entonces, pues el Estado no está cumpliendo. O sea, tendrían que rehacer lo que hoy hacen en el servicio militar. Exacto. Si el Estado no está cumpliendo con su parte, pues solo le queda a los ciudadanos pues tomar esa parte que no está dando el Estado y capacitarse por su cuenta. Bueno. Oye, a ver, vamos a algunos mensajillos que nos andan mandando por acá de este tema. Dice, de armar al país se formarían grupos paramilitares, no sean penitentes. Ustedes me entienden. Ejemplo claro de primer mundo, Estados Unidos y recientes ataques en Europa. No alarmar sería el siguiente paso en guerras civiles como las tristeras del siglo pasado o las personas que no son aptas. Si te imaginas cómo se pone la gente cuando les ganan en lugar de estacionamiento, gritos, golpes. Ahora imagínate con tu AK-47. No. Es que sí, luego siento que sí somos medio violentos aquí. O sea, y imagínate ya con un arma, porque luego está este lema que dices, no, si la sacas es para usarla. Entonces, no, pero no sé. Pasó una cuestión muy, muy rara o muy asombrosa, que, bueno, en algunas partes más violentas del país, ven camionetas con polarizado y todo, ya mejor ni te tocan porque no sabes si se van a bajar a darte unos balazos. Sí. Entonces lo que estás generando, parte del miedo, es el respeto. Entonces, al momento de que los ciudadanos ya tengan la posibilidad de estar armados legítimamente, entonces pues ya va a haber se va a detonar el respeto entre todos. Porque obviamente nadie se quiere morir, pero... Va a ser como una guerra fría, mano, que nadie va a atacar porque todo el mundo siente que estás armado hasta los dientes. No sé, pero ese tipo de tensión no me encanta para la sociedad mexicana, man, la verdad. Pero bueno, Carlos, si fueran solo rateros o malandros, sí es bueno tener armas, pero con todo, un convoy de los malos te dejan como coladera, o los militares que no estén capacitados. Así como lo decías, Daniela, que sí, no, la capacitación sí está canija. Está un poco aquí dividido un poco el asunto. Oigan, un detalle, el gobierno acaba de hacer una campaña hace un par de años para intercambiar armas por alimentos y ahora nos van a dar una pistola si vamos 1 kilo de arroz o hay que llevar varios aguacates. Más bien, tengo una duda muy importante. ¿Qué va a pasar con las sanciones y castigos si me echo un, no sé qué, que se mete en mi casa? Un ratero que se mete a mi casa y me amenaza. O sea, ¿cómo es el asunto de...? O sea, si alguien llega... Porque, digo, para eso es el artículo 10 de la Constitución, ¿no? Sí. Si tienes un arma en tu casa, debidamente registrada, y alguien llega, si te lo revientas... Sí, pero debe de tener un arma. Bueno, registrada, ¿no? O sea, no, bueno, el habitante de la casa sí tiene la obligación de manifestar el arma. Pero si un ladrón se mete a tu casa y solo está robando y le disparas, es homicidio. Pero si el ladrón tiene un arma, entonces sí es legítima defensa. Mientras no te esté apuntando con un arma directamente, le puedes disparar. Ok. Pero si solo está robando... Es un poco una buena para que quienes tengan el permiso y todo en orden, sepan
que no es nada más, alguien llegó a mi casa y mocos me los... No, o sea, ahí tiene que haber si cumplirse ciertas... Tienes que acreditar la legítima defensa. Ok, no, sí, es que está Porque- canijo. Oye, Daniel, digo, volviendo un punto a esta como tensioncita que te mencionaba, o sea, ¿qué es lo que ven al punto del dato preciso de tener entre más armas el tema de... Porque muchos se dicen, ¿no? Más armas, menos delitos. Al menos creo que hay muchas investigaciones que hablan del tema. Yo saqué ahorita 6, pero digo, me imagino... Hay uno de John Lott que dice más armas, Exacto. menos crimen, entonces Exacto. es Pero un digo, estudio es que, bastante grande. Pero ya viste que encontré, de 6, 4 dicen lo contrario. Entonces, por eso digo, y Daniel, ¿qué es Pero lo que pues ve es por ahí? tendencioso, es que depende. Depende de pues sí, todo depende de cómo vayas enmarcando el asunto, ¿no? Pero a ver, Daniel. Pues justo como juntando todo lo que hemos hablado, pues hay varias cosas, ¿no? Ya hay un control de armas por parte de Sedena, que para poder poseer un arma como civil tienes que realizar un registro, y con todo ese registro de armas la Secretaría de Relaciones Exteriores estima que para 2022 se están incautando 16 millones de armas. ¿Sabes lo que significa eso? Y además, ¿cuál es el fin de un arma? El fin de un arma es ser disparada, ¿para qué? Para terminar con una vida. Entonces, justo no podemos permitir que si la violencia letal que ya estamos viviendo actualmente, que es cometida con armas de fuego, pues se va a disparar, porque pues si otorgas más vías para acceso al elemento con el que están realizando la violencia letal que ya se encuentra presente en México, entonces es como, esto se va a descontrolar literalmente. Y no solo es eso, hace un momento hablaban de la legítima defensa, ¿no? Y es algo que se encuentra actualmente y que podemos hacer uso como ciudadanos. Sin embargo, puedo enumerar varios casos de que terminaron muy mal y trataron de usar la legítima defensa, casos en específico de violencia de género. Estoy hablando de intentos de feminicidios donde ellas se defienden para evitar el intento de feminicidio. Entre la pelea y el forcejeo termina muriendo el presunto agresor. ¿Y qué pasa con ellas? No se respeta fácilmente este derecho a la legítima defensa, porque justo como ya mencionaban, hay que seguir un par de parámetros. Pero si incluso ahorita para la defensa propia de que alguien no pueda cometer un homicidio hacia mi persona, entonces justo cómo pueden garantizar a través de este discurso de defendernos para defender nuestra vida, si en realidad no es tan fácil ni siquiera usarlo actualmente, ¿no? Y pues igual, siguiendo con este recapitulado, pues sí, justo tenemos a nuestro vecino en el norte de Estados Unidos, que nos ha presentado varios eventos. Es difícil nombrarlos todos porque ocurre a veces más de uno al mes. Pero el más reciente justo es el tiroteo en el desfile, y pues de hecho hubo un mexicano muerto en este desfile, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, pues ya tenemos un ejemplo del vecino de que justo la mayor posesión de armas de fuego no garantiza que va a disminuir la incidencia delictiva. Por incidencia delictiva me refiero a homicidio doloso. Y pues justo igual está el ejemplo del uso de armas ya dentro de México por elementos de las Fuerzas Armadas, militares, Sedena, Guardia Nacional, SEMAR, donde justo aunque ya tienen una capacitación, es difícil, no es fácil el tener un arma a tu lado, y aunque sabes que la puedes usar para defenderte, implica muchas cosas el tener que usarla, porque no es simplemente pum, disparo, ¿no? Es como hay una persona a la que va a atravesar esa bala, y dependiendo de dónde la atraviese y la cantidad de balas que le atraviesen, va a permanecer sí con vida, pero no es solo un número como siempre nos los presentan. Hay que tener bien en cuenta que de esas 35,000 víctimas de homicidio doloso hay toda una historia detrás, que justo 23,000 y tantos, no recuerdo ahorita el número exacto, fueron cometidos con arma de fuego. Y a pesar de que tenemos estos registros justo para saber cuántos homicidios se cometieron con armas que son de posesión de uso exclusivo de elementos de las Fuerzas Armadas por parte del INEGI, no son llenados esos formatos, justo porque ya es un gran recapitulado de información que tienen que realizar los ministerios públicos y demás personas.
Entonces, tenemos un mar de información que no está siendo usado para poder entender la violencia letal que vivimos y lo más importante, para poder disminuirla. Oye, necesitamos ir a un corte, ahorita regresamos porque ya igual Luis tiene que dar su postura ya para irnos con todo. Vamos a un corte, ahorita regresamos con la mesa de miércoles en Palitos y Bolitas. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Estamos de regreso aquí en Palitos y Bolitas. Ya después de esta muy buena conclusión que hizo Daniela, vamos ahora con la de Luis. Sí, te digo, yo siento que no debemos renunciar los ciudadanos. El que el Estado sea el encargado de brindar la seguridad en las calles no quiere decir que los ciudadanos tengan que renunciar a ese derecho. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que quitarles las armas a los policías, a los militares, a los marinos, porque entonces si vamos a estar en el punto de que todas las armas son causantes de la violencia, entonces todos los que usan armas son criminales potenciales. Sí estamos en un tema... ¿no? Pues yo diría que sí, un poquito, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero el encargado de la seguridad es el Estado, pero no por ello pierdo mi derecho a defenderme. Entonces sí es una situación bastante complicada porque hay tanto puntos a favor como puntos en contra, pero sí necesitamos los ciudadanos tener la posibilidad real de defendernos de un secuestro, de un asalto, de una extorsión. Porque en el momento, vivimos en un país corrupto, en uno de los países, creo que estamos en el cuarto lugar de los países más corruptos del mundo, con las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, cuando llegan a tu negocio a cobrarte piso, pues nunca está la policía, o nunca llega, o ya hasta llegan y te abordan, y si no les pagas, pues te incendian o te tiran un balazo. Entonces, si tienes la posibilidad real, pues ya sería otro el resultado. Sí, es que nosotros estábamos hablando ahorita en el corte, yo estoy, pero... o sea, entiendo el punto que hace Luis, pero, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que se me ocurrió ahorita que estabas diciendo. Alguien tiene su negocio, ¿no? Una papelería, lo que quieras, y justo tiene su arma debidamente registrada y todo lo que quieras. Llega un delincuente del crimen organizado o de cualquier cártel o lo que sea a cobrarle piso. No veo como esa situación de a lo mejor le pone el arma así de, oye, pues, sácate a la fruta, no te va a dar un mendigo centavo. ¿Ya no va? A la otra, claro que no, o sea, Luis, estamos de acuerdo que, o sea, a ver, siendo un poco sinceros, cómo están puesto la organización, pues no es solamente un carnal el que va a cobrar piso por sus tompiates. No, pero... O sea, hay una organización detrás que tiene un armamento mucho más potente que solamente una pistola de mano, por ejemplo, y puede regresar a las 3 horas con 3 carnales, 2 con AK-47, 1 litro de gasolina y le prenden el fuego al negocio. Pues puede ser, pero te digo, yo te lo digo por Y experiencia. ahí el arma nos sirvió para 2 cosas, ¿no? Pues a mí sí me ha servido, ¿eh? O sea, yo te puedo decir de lo que a mí me ha pasado, que yo he tenido un arma y han ido, hace muchos años tenía yo un pequeño negocio. Entonces, pues a todos los negocios alrededor los extorsionaban y a mí nunca fueron a extorsionar y el día que fueron, los corrí y ya jamás fueron a pararse ahí. Entonces... A lo mejor era otro México. No, pues no tiene mucho, pero a final de cuentas, digo, sí funciona. Bueno. Que puede que a otras personas les dé miedo, pero cuando tú tienes la seguridad de hacerlo, digo, si alguien te apunta con un arma, tú tienes todo el derecho a defender porque está poniendo en riesgo tu vida. Entonces el derecho fundamental es que tú te defiendas. Bueno. Ahí tenemos el asunto de los civiles armados. Daniela Osorio, investigadora de México Unido contra la Delincuencia, gracias por haber venido hoy. Gracias por la invitación. Nombre a ti. Y Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Te veo con nosotros. Nada más rápido, antes de irnos al corte, Luis, si alguien quiere tramitar un permiso o algo así, se pueden acercar. Sí, tenemos la página de Facebook de Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego en Facebook. En Twitter está Lamgles, que es en Twitter es Lamgles. Arroba Lamgles. Ok. Ahí, entonces ahí pueden acercarse y los podemos orientar con mucho gusto. Perfecto. Bueno, oigan, y pues nada, gracias a todos los que nos vieron en esta mesa de miércoles sobre el tema de civiles armados. Una buena respuesta ante la inseguridad en México. La mejor opinión la tienen todos ustedes. Gracias a todos sus mensajes. Vamos a ir a un corte. Volvemos con más aquí a Palitos.